es la cuarta vez que yo vuelvo a ser concejal en la ciudad. No tengo la misma emoción en las tres primeras. Hoy estoy realmente preocupado y con dolor de cabeza, porque tal cual lo hemos venido planteando en este programa, que lo que pasó irresponsablemente por parte del oficialismo y la Intendencia Municipal, dejaron para esta altura del año discutir el aumento de impuestos, de la tasa general de inmuebles, el presupuesto y el precio del boleto. Entonces nosotros ahora tenemos que resolver, en el medio de una situación extremadamente difícil generada por este acuartelamiento de las fuerzas policiales y en un ambiente social, digamos, después de lo que ha pasado en otros lugares del país y en la propia Rosario y Villa de Honor Galvez, bastante difícil. Tenemos un oficialismo, una intendencia que no ha entendido el mensaje de las urnas, que no ha entendido cuál es la nueva realidad, que no son más mayoría automática y que por lo tanto tienen que ser más flexibles y negociar en el buen sentido de la palabra con el resto de las fuerzas para resolver el problema del boleto, de las tasas y del presupuesto, todo de común acuerdo, de que todos les pongamos el cuerpo en el mismo sentido y con la misma responsabilidad a esta situación extremadamente difícil que vive Rosario. Me parece que hay una intransigencia de parte de la Intendencia Municipal y del bloque oficialista inentendible, porque si fuera en épocas normales, uno diría, bueno, son criterios ideológicos, de cerramientos personales o colectivos de un grupo, pero frente a esta situación de inestabilidad que estamos viviendo, que no se allanen a llegar a un acuerdo generalizado con el resto de la fuerza del Consejo, realmente es preocupante. Por eso te dije que yo las otras 3 veces estuve muy contento, fui a festejar después de que juré, y esta vez me quedo con un dolor de cabeza y una preocupación grande, porque cuando no se quiere dialogar es muy difícil encontrar soluciones. Y yo estoy muy preocupado por la situación de mi ciudad, que está pasando por un momento extremadamente difícil, y encuentro gente que tendría que facilitar la resolución de los problemas y no aumentar y complejizar los problemas que ya existen. Me parece a mí de que si lo que se busca, digamos de alguna manera, es someter voluntades para obtener un objetivo prefijado, lo que pasa es que yo lo planteé antes de la campaña y por este programa. Pasada la elección iban a aumentar el boleto, iban a aumentar las tasas, iban a aumentar el presupuesto, se dio todo. Yo no mentí nunca sobre esto. Lo que pasa es que se ha llevado irresponsablemente a una fecha que es el mes de diciembre. Yo, cuando asumí como intendente la primera vez en diciembre del 89, tenía la misma situación que vive la ciudad de Rosario. Absolutamente. O sea que esto no es de ahora. En los 18 años ha pasado siempre lo mismo. Entonces dejar para aumentar el boleto, las tasas, el revalúo de 800% de la propiedad, que jamás existió eso en la historia de Rosario, para el mes de diciembre, cuando se vive un clima muy especial en la ciudad, de que siempre lo hemos vivido en el mes de diciembre, que ahora se ha agravado con algunas situaciones que han sucedido acá, a espejo de lo que sucedieron en otras provincias. Me parece a mí que es un acto de irresponsabilidad muy grande del Ejecutivo y mucho más responsabilidad de no querer consensuar alguna salida que por lo menos nos dé una salida por los próximos 3 meses y durante esos 3 meses nos sentemos a consensuar, digamos, una salida definitiva de la cuestión. Yo conozco este Consejo del Advenimiento de la Democracia. Nunca existió una propuesta de un bloque opositor de aumentar el boleto. Nosotros somos lo que le hicimos. No fue valorada. ¿Cómo era el aumento? Mira, el aumento tendría, de acuerdo a lo que manda, digamos, el Instituto de Movilidad, que es un estudio que hace la Facultad de Ingeniería, etcétera, etcétera, el boleto tendría que valer 3.90. 2.62 lo subsidia la Nación. Entonces se planteaba un aumento de 3.20 a 3.90. Nosotros dijimos se nos prende fuego a la ciudad. Entonces, ¿cuál fue la propuesta nuestra? Aumentar 30 centavos de 3.20 a 3.50 y votar una partida nosotros donde la municipalidad pone de renta general de 20 millones de pesos, porque justamente con casi 7 millones de pesos por mes, por lo menos diciembre, enero y febrero,
y más de 3.20 a 3.50, no había necesidad de aumentar el boleto porque el sistema estaba cubierto totalmente. Y no daba en esos 90 días ver cómo podíamos aumentar el fondo compensador, donde hay distintas propuestas, que el 50% de las patentes vaya ahí, que las multas vayan ahí, hay una aprobación en la Cámara de Diputados de la provincia que el 5% de los sellos vaya ahí. Bueno, se forme un fondo del transporte que subsidie el transporte y que no haya que aumentar siempre al eslabón más débil, que es el usuario, que justamente es el más débil, porque el que no tiene otro, no tiene moto, no tiene auto, no tiene otro medio de transporte que el transporte público pasajero. Esto que estamos proponiendo nosotros se propone en el mundo desde el año 74 en la Unión Europea, donde se subsidia hasta un 40% por parte de la ciudad del boleto del transporte. ¿Para qué? Porque el transporte es un problema de todos los ciudadanos, de los que tienen transporte, de los que tienen auto, ¿no es cierto?, de los que lo usan y que no lo usan. Entonces decimos, bueno, si entre todos ponemos una parte y lo hacemos menos caro, la gente va a seguir tomando el transporte público de pasajeros y no va a ser un caos esto, que todo el mundo ande en auto, en moto, etcétera, y tenemos el caos vehicular que dentro de 10 años acá nadie va a poder funcionar. Entonces acá hay que pensar cómo subsidiar el boleto, cómo transformar el transporte para que la gente, yo que vivo prácticamente en la otra punta de la ciudad, en vez de venirme en el auto solo, me venga en un transporte público de pasajeros, digamos, que uno lo pueda tomar. Entonces me parece a mí, mirá, yo dejé los trolebuses funcionando, no se agregó uno en 18 años, de administración de Wiener, de Lichi y de Fein, uno. Ha faltado voluntad política, ha faltado decisión política. Para no hacerte la historia muy larga, una ciudad de Canadá, ¿no es cierto?, nos regalaba 83 trolebuses. Costaban $2.500 traerlo acá. Lichi desistió de traerlo por no pagar los $2.500 de transporte. Andá a verlo en Mendoza, los 80 y pico, digamos, trolebuses. Es un ejemplo. Que vayan a la ciudad de Mendoza, lo que nos están viendo, son totalmente nuevos, porque ellos una cantidad de años lo tienen que renovar obligatoriamente. Son nuevos, es un ejemplo de la ciudad de Mendoza. Y nosotros no pusimos un trolebús desde que yo me fui. Entonces no hay una preocupación por el transporte eléctrico no contaminante, no hay una preocupación por el transporte. La única preocupación es seguir emparchando lo que tenemos. Mirá, la mixta es un agujero negro. Tenemos que subsidiarla todos los años. La Centura es otro agujero negro. Entre las dos pagamos 80 millones de pesos este año de subsidio en el presupuesto 2014. Entonces, ¿por qué no nos sentamos a ver? Porque hace 18 años que están. No llegaron ayer y se están acomodando a ver qué hacen con el transporte. Y el transporte eléctrico no se ve. Y vos te vas a cualquier otra ciudad. La intendenta fue a Torino, ¿no es cierto? En Torino la base de transporte es eléctrico. Desde siempre. Primero que no cometieron el error que se cometió en la ciudad de Rosario, sacar los tranvías. En Torino los tranvías andan todavía. Se agregó otro de buses y otro tipo de sistema eléctrico. Entonces me parece a mí que acá el único problema del transporte es aumentar el boleto. Y para nosotros ese no es el problema de los próximos 20 años. Hay que discutir a fondo qué se va a hacer. Primero, con el precio del boleto, que tiene que estar subsidiado y para el cual con las multas, con las patentes, etcétera, etcétera, tenemos que hacer un fondo para subsidiar y morigerar el aumento de boleto. Y en segundo lugar, tenemos que pensar qué inversión vamos a hacer en materia de transporte para que la gente deje el auto, porque entre lo que paga de patente, lo que paga de seguro, lo que gasta en combustible, lo que gasta de estacionamiento, si tuviéramos un buen transporte, tomaría el buen transporte. Yo vivo en Córdoba, casi Donado. Si habría una troncal que llegara hasta Río, por eso me vengo todos los días. ¿A qué vengo a gastar tanto en un auto que después no sé dónde lo tengo que estacionar porque no hay, o si no, donde hay me sale carísimo? Entonces me parece a mí que se está pensando en el parche, se está pensando cómo se ata con alambre las cosas, y no va más eso. Nosotros tuvimos una posición muy clara en la campaña electoral, que fue referida a las obras públicas imprescindibles para todas las vecinas y vecinos que carecen de ellas en la ciudad. Las cloacas,
que casi el 40% de la gente no tenemos cloaca, y muchos se quejan, algunas instituciones, se quejan porque hay un cargo que es muy pequeño, 10, 15 pesos que tienen que pagar todo para que tengan cloaca. Yo les quiero decir que en todo el centro de la ciudad, todo el mundo que tiene cloaca, que tiene agua y que tiene gas no pagó un centavo. Y lo que vivo en los barrios siempre tenemos que pagar. Yo voy a pelear para que en este periodo de los 4 años terminemos las cloacas en la ciudad, que hagamos los pavimentos a nivel definitivo a la mayor cantidad para eliminar la zanja con agua podrida que existe, hacer veredas, no se le da bolilla al problema de la vereda. El problema de la vereda es un problema necesario para los grupos que están en inferioridad de condiciones, para los ancianos, para los niños, para las embarazadas, para los discapacitados, etc. Y también aquellas grandes obras de infraestructura que no las quieren ver. El acueducto de Gran Rosario. Este verano le va a faltar agua a la tercera parte de la ciudad. O sea, no va a tener agua o va a tener baja presión de agua. Hay que terminar el acueducto y lo tiene que hacer la provincia. El 19 y 20 de marzo del año pasado se inundó gran parte de la cuenca del Ludueño con epicentro en Fisherton, pero fueron 16 barrios. Hay que terminar el aliviador 3 de Ludueña, rama Sorrento, y el aliviador 3, rama Grandoli. En definitiva, hay que hacer una planta de tratamiento de efluentes cloacales, que son 2, la norte y la sur, para que la ciudad no siga tirando los excrementos de más de 1 millón de personas sin ningún tratamiento al río Paraná, donde está la toma de agua potable. Yo me voy a ocupar de eso. La otra noche se aprobó hacer una cochera subterránea debajo de la estación Rosario Central en Corrientes y Huir. Y yo dije, ¿ustedes saben que en el año que yo nací, en el año 39, en la estación Rosario Central había 70 servicios de corta y media distancia, y que la gente que vivía en Fisherton venía en tren y se bajaba al centro, la gente que vivía en Ludueña venía en tren, o la gente que vivía en la zona sur venía en tren y llegaba al centro? Entonces, ¿qué me dicen a mí? Están transformando los lugares, ¿no es cierto?, que fueron la articulación del transporte de corta y de mediana distancia con el transporte interno de la ciudad en tren, lo estamos destruyendo. Entonces, esta gente, como te dije, está en el parche, en atar con alambre y no hacer una planificación a largo tiempo. Por eso que también voy a de alguna manera, exigir al gobierno nacional que solamente el tren no es para los que viven en la ciudad de Buenos Aires y para los que viven en el Gran Buenos Aires. El tren para la segunda ciudad de la República es importante, no solamente para las cargas, sino para el transporte de pasajeros, para terminar con el caos del tránsito vehicular y peatonal. Yo estoy muy preocupado por la situación de mi ciudad, que está pasando por un momento extremadamente difícil, y encuentro gente que tendría que facilitar la resolución de los problemas y no aumentar y complejizar los problemas que ya existen.